La noticia resultó removedora para una economía chica como la uruguaya. No es cosa de todos los días que una firma de nuestro país compre una compañía europea importante. Esta semana, Verkes Sociedad Anónima anunció la adquisición de la empresa danesa BWE Energy, una de las principales fábricas de calderas de biomasa en Europa. El paso implica todo un salto para Verkes, una firma de capitales 100% uruguayos que comenzó hace 80 años como un taller metalúrgico y ha llegado a desarrollar proyectos en el sector energético y de la construcción en 18 países de Europa, Sudamérica, América Central y Asia. ¿Qué implica esta operación para Verkes? De eso, bueno, y de la historia que hay detrás, vamos a conversar a partir de este momento con su presidente Pablo Bocchi. Ingeniero Bocchi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Muchas gracias a ustedes. Lo encontramos en la ruta, ¿no? Sí, efectivamente salimos de Montevideo 5:30. Estamos yendo con dos de los directores de la empresa a 33, que va el presidente de la República a inaugurar la planta de cementos de Cielo Azul. Fuimos ahí el contratista principal en la construcción y el montaje de la planta. Y bueno, a la luz de esta entrevista telefónica, paramos en José Pedro Varela para poder conversar un ratito con ustedes de camino. Así que bueno, ahí, Emiliano. Sí, se escucha bien, así se escucha perfecto. Así que entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que hace Verkes, este tipo de construcción. En pocas palabras, ¿qué desafíos implicaba una cementera? Bueno, la cementera es una planta muy grande, como se está publicando en estos días, es una inversión del orden de 150 millones de dólares, que primero tuvo una fase de construcción de toda la parte civil, que son fundaciones y grandes silos de hormigón, bases y demás, una obra de arriba de 20 y algo de millones de dólares, de hormigón armado básicamente, que es una de nuestras especialidades. Y después tuvo una etapa de montaje mecánico y eléctrico que participamos al final. Esa etapa la comenzó otra empresa y después seguimos nosotros con eso, que fue otro contrato muy importante que nos permitió, digamos, ser el mayor contratista local de la construcción de esta planta que hoy se inaugura con la presencia oficial del presidente. Uh-huh. ¿Cuántas personas trabajaron por Verkes entonces en esa obra en especial? Yo calculo, Emiliano, que en un momento llegamos a tener encima de 500, 600 personas, porque nosotros teníamos en la construcción civil un número cercano a 350, esperando de memoria en este momento, y después cuando tomamos la culminación del contrato mecánico, creo que pasamos un pico de cerca de 600 aproximadamente, que me parece que en total el pico debe haber estado en ese número, porque se da un poco por la curva de la entrada de la primera fase de la obra y la salida de la segunda. Bueno, ya iremos dentro de unos minutos a la noticia de esta semana, a la compra de esta empresa en Europa. Pero antes creo que conviene repasar la historia de Verkes. Veía que fue fundada en 1939 por Julio Verkes, un ingeniero de origen húngaro. Inició su actividad como un taller metalúrgico ubicado en la calle Isla de Flores. Se construía allí equipamiento para la industria nacional, ¿no? Sí, exactamente. Julio Verkes fue un inmigrante húngaro, de tantos que vinieron a buscar suerte en nuestro país. Él fundó un taller metalúrgico en esa zona, cerca de lo que era Strauch y compañía, una zona ahí de Isla de Flores, cerca del cementerio central, y fabricaba justamente, uno de sus grandes clientes era Strauch y compañía, y compañías del sector. Uruguay tuvo, sobre todo en la década del 50, un gran desarrollo industrial, y Julio Verkes, que tuvo al poco tiempo un colaborador, un técnico alemán, Ernesto Kroch, que yo lo llegué a conocer, un desarrollo importante en el sector de fabricación de
equipos metálicos para la industria. Fue el primer fabricante de calderas de vapor en Uruguay, el primero en introducir equipos de rayos X para controlar la calidad de las soldaduras en nuestro país. Y digamos que fue un pionero, un artesano, técnico a la vez, que le dio mucho prestigio a la marca. Siempre escuchamos que era a través de la segunda generación, que fue con la que nos formamos nosotros, una persona de pocas palabras que decía no hable, escriba, porque tenía claro el concepto del malentendido, y que siempre hablaba que las cosas había que hacerlas bien hechas, que es una cosa que nos ha quedado un poco en el ADN a nosotros, Emiliano. En 1957 se mudan a la calle General Hornos, en Belvedere, donde permanecen hasta el día de hoy. La planta aquella fue construida por Dieste, ¿no? Por Eladio Dieste. Sí, efectivamente. Julio Vérquez construye su planta nueva, luego que se muda de su planta de la calle Isla de Flores, en la calle General Hornos, y ahí se hace una bóveda del ingeniero Dieste, que fue la tercera bóveda que hizo Dieste, donde Vérquez construye una planta en aquel momento muy grande para su tamaño desde ese entonces, y permaneció en esa planta don Julio, como se le decía, hasta el año 72. Julio Vérquez era un hombre nacido en el 1900, o sea que funda la empresa con 39 años y permanece en ella hasta sus 72 años, que ahí, viendo que sus hijas, dos hijas mujeres tenía, no iban a seguir con el desarrollo empresarial, empezó a buscar a quién venderle y bueno, encontró en tres jóvenes emprendedores, el ingeniero Barreto, el ingeniero Pibel y Gastelumendi, que ya tenían actividad metalúrgica, sus mejores sucesores, a quienes les vendió la empresa en ese año, en el 72, ¿no? Ahí se forma Julio Vérquez Sociedad Anónima. Es curioso porque Julio Vérquez quedó trabajando con ellos 2 años más, que dicen que por su personalidad ya no era el dueño, pero era el que seguía mandando, hasta que en el 74 él vio que la cosa andaba bien, se retira y al poco tiempo fallece. En esa época, Vérquez da un giro, ¿no? Da otra apertura a su abanico de actividades. Desarrolla la fabricación de calderas de combustión para suministrar energía a plantas industriales, que es una de las señas de identidad de Julio Vérquez hasta hoy. Exactamente. Ahí, por un lado, el ingeniero Barreto, que ha sido un pionero en el tema, le dio un vuelco muy fuerte a lo que era la fabricación de calderas que ya hacía Julio Vérquez, pero que las desarrolla hacia el mercado de los biocombustibles. Se asocian con un ingeniero argentino, Jacobo Agrés, que ya había sido asesor de Strauch y compañía acá en Uruguay, mientras que en paralelo el ingeniero Pibel desarrolla para lo que era la incipiente industria automotriz en Uruguay a partir del 72, la fabricación de lo que se llamaban jigs, que son ¿Cómo es el término? Jig, J-I-G, jig, que es, digamos, como una especie de robot en aquel momento manuales, para poder ensamblar carrocerías. Uruguay tuvo una industria automotriz muy fuerte. Creo que el primer cliente fue Ajax, que en aquel momento era representante de Fiat. Fue un cliente muy importante el Estido. Toda la planta de armado de autos del Estido de Nueva Palmira fue construida prácticamente toda su maquinaria por Julio Vérquez Sociedad Anónima, ya en la época de Pibel, Barreto y Gastelumendi. Y la industria automotriz, que duró en Uruguay del 70 y poco al 80 y poco, fue cediendo espacio dentro de la empresa lo que fue la industria de la fabricación y montaje, o sea, diseño, fabricación y montaje de calderas de biomasa que con tecnologías propias permitieron hacer más de 100 unidades, la mayoría para el mercado uruguayo, la más grande de ellas para Azucarlito en el año 87, que llegó en su momento a ser la caldera de biomasa más grande del país y que todavía funciona el día de hoy. Y eso permitió a la empresa tener una identidad muy fuerte con el tema calderas de biomasa, que si quiere lo explicamos un poquito, son calderas. Yo recuerdo haber hecho aquí en Perspectiva más de una entrevista con el ingeniero Pibel a propósito de aquellos desarrollos. Sí, sería bueno ubicar qué importancia tuvo esa innovación o ese cambio, digamos, ¿no? Sí, el ingeniero Pibel, que es mi suegro, recuerdo perfectamente que fue entrevistado por ustedes en su momento. La
La biomasa básicamente es un combustible derivado del agro, el más común es la madera, pero eso ha ido cambiando a la medida que la madera hoy tiene otros usos, como la celulosa, claramente, y la tabla cerrada. Lo que se usa son los desechos de la madera, que es todas las partes que no entran en el proceso industrial, pero a eso se fue agregando los desechos de otros procesos, como por ejemplo la cáscara de girasol. Cuando se cosecha el girasol, se saca la semilla para hacer el aceite, y la cáscara es un sobrante que no tiene uso. Y como eso hay cantidad de otros, la paja de trigo, o sea, todos los procesos industriales relacionados con el agro generan desperdicios que, si se pueden quemar, y si se queman bien, tienen dos ventajas: son económicos porque sustituyen petróleo, y son ecológicos porque sustituyen, además, mejoran los gases de efecto invernadero, porque se está quemando un combustible que viene de una planta que absorbió el CO2 el año pasado, por decirlo de una forma, y revierte CO2 este año, con lo cual, o en años recientes, con lo cual el balance de CO2 para la atmósfera es neutro, mientras que cuando quemamos un hidrocarburo estamos volcando CO2 a la atmósfera de una planta, porque también el petróleo derivó de alguna planta seguramente, pero que se consumió ese CO2 hace millones de años. Entonces el efecto invernadero lo estamos aumentando. Entonces, lo que Verkes desarrolló fue la quema eficiente de todos estos combustibles y la quema ecológica, la quema, digamos, en condiciones de no agresión al medio ambiente. Son combustibles muy difíciles de quemar porque generan diversos tipos de combustible, componentes derivados, y en lo que más se trabajó por parte del equipo, yo entré en el equipo en el año 85, fue justamente en que estas tecnologías que tuvieron patentes y que tuvieron premios. El más alto fue en el año 92 como empresa innovadora iberoamericana por el CITED, Ciencia y Tecnología de las Américas, que recibió una mención en España. Fue todo un desarrollo de la empresa que efectivamente Emiliano estuvo muy ligado durante la década del 80 e inicios del 90 a todo el desarrollo de soluciones para quema de biomasa para la industria. ¿Acá y afuera también? ¿En el mercado uruguayo y en el exterior? Sí, en aquel momento, de las 100 y pico de instalaciones que hicimos, yo diría que el 85-90% fueron acá. Hicimos en aquel momento unas cuantas en el norte argentino, un sistema que habíamos hecho con el cual sustituimos la quema de hidrocarburos por la gasificación de madera para secado de té. Hicimos unas adaptaciones muy importantes en Paraguay, en una industria aceitera, que se quemaba cáscara de algodón para sustituir combustible fósil también. Hicimos alguna experiencia piloto en Chile, pero todas cosas muy puntuales, digamos, ¿no? O sea, en aquel momento la compañía era muy pequeña y el país nuestro tenía muchas oportunidades, se daban las dos cosas. Entonces no era tan fácil pensar salir al exterior y no era tan necesario. Uh-huh. Recuerdo también que a mediados de la 90 Julio Verkes, Sociedad Anónima, incursiona en las UPAs, ¿no? Las unidades Exacto. Potabilizadoras autónomas, aquellas unidades potabilizadoras móviles, transportables que OCE comenzó a utilizar. Es cierto, buena memoria. Sobre fines de los 90, inicios de los 2000, la OCE empezó a licitar la construcción de unidades potabilizadoras de agua, eso es lo que quiere decir las UPA, y como Verkes, como taller metalúrgico, participó en varias licitaciones, en algunas solo, en algunas asociados con algún otro colega prestigioso de Plaza, y nos permitió hacer 4 licitaciones muy importantes que nos dieron mucho trabajo como fabricante metalúrgico. Ya sobre fines de los 90, el sector calderas prácticamente estaba con muy poca actividad, y eso que tú bien mencionas nos permitió trabajar bastante para mantener los puestos de trabajo, que siempre ha sido una de las cosas más importantes. En toda esa época nuestra industria en total éramos unas 40, 50 personas y 4 o 5 personas en lo que es la oficina técnica, comercial y demás. Es interesante ese número. Así que en esa época, en los 90, eran 50 personas, digamos. Sí, lo remarco porque después crecieron bastante más, ¿no? Como sí, ya veremos. Sí.
Efectivamente, Tiberio Barreto y Gastelumendi, tres personas realmente maravillosas y excelentes como emprendedoras y demás, llegaron a tener picos de actividad de 70, 80 personas en un tipo de industria que manejaban ellos directamente. Yo diría que una media de 40, 50. Yo me incorporé en el 85 y hasta el 96, digamos, que hicimos el cambio, que tomamos ahí la gerencia general, y después la compra de la mayoría del paquete accionario. La empresa tenía, digamos, esa dimensión. Y bueno, a partir de ahí, ya en el 96, 97, decidimos crear un sector de construcción. En el año 96, ya con usted como gerente general, Berkes se suma al rubro construcción, concretamente. En el 96 yo tomé la gerencia general, en el 97 hicimos un acuerdo de compra-venta de la empresa con los tres accionistas, a pagar a 12 años, básicamente con trabajo. Ese fue el acuerdo que se hizo. Y lo que incorporamos, o sea, la empresa tenía poca actividad en ese momento, éramos justamente, como decía, 40 personas. Cuando compramos eran 40 personas en el taller y éramos 5 en la oficina. Creamos una constructora con el mismo nombre, que empezamos de a poco a los mismos clientes que le vendíamos calderas, empezar a ofrecerle pequeñas bases de hormigón, pequeños galpones, pequeñas obras de ese tenor, alguna casa de algún conocido y demás. Al poco tiempo ahí se incorporó un ingeniero muy joven, que hoy es nuestro gerente general, Diego Aramendía, y ahí empezamos a armar el sector de construcción, que digamos hoy es el más notorio, el más visible por su tamaño y por la presencia local, pero que es uno de los sectores. Nosotros tenemos 5 sectores de actividad. El de la construcción es uno que justamente nace en ese año 96-97. En el rubro construcción, justamente, capaz que conviene mencionar algunos de los ejemplos de las obras en las que han estado involucrados últimamente, solos o en consorcio. Sí, exactamente. Nosotros en el rubro construcción, que empezamos en el 97, fuimos de a poco creciendo muy lentamente y muy a pulmón, como ha sido toda nuestra historia, hasta que en el año 2006 aproximadamente ganamos un contrato para Bodnia, lo que hoy es UPM, que era más grande que toda nuestra facturación, para hacer 4 piletas de tratamiento de efluentes, una obra de hormigón muy, muy grande, donde ahí el equipo nuestro, los que hoy también son 2 directores, el ingeniero Saldaña y el ingeniero Vendrasco, pusieron la obra al hombro y dimos ahí el paso de pasar de ser una constructora de tamaño muy pequeño a una constructora de tamaño mediano, ¿no? Después hemos hecho muchas obras en infraestructura. Construcción para nosotros son tanto obras de infraestructura como pueden ser plantas industriales, como esta que vamos a inaugurar hoy, como lo fue UPM en su momento, como es Montes del Plata, como es UPM en este momento, que tenemos muchos contratos ahí con varios frentes. Berkes es una de las empresas a cargo de el proyecto de construcción de la planta, la nueva planta de celulosa de UPM en Pueblo Centenario. Ustedes están en el obrador con una parte de ese desarrollo. Exactamente, ahí tenemos una parte importante, ahí estamos trabajando. Es un buen ejemplo en el cual estamos trabajando con 3 de nuestras 5 divisiones. Estamos trabajando con construcción, estamos trabajando con lo que nosotros llamamos industria, que es básicamente montaje de cañerías y equipos. Estamos trabajando con eléctrica. Ahí, si bien tenemos acuerdos de confidencialidad con el cliente, que a todas las empresas que estamos trabajando ahí nos limitan mucho las cosas que podemos divulgar, sí podemos comentar lo que han salido en algunos videos que la propia UPM ha hecho. Tenemos cerca de 30 contratos en la planta. Yo estuve anteayer. Tenemos unos 750 trabajadores en la planta, donde estamos haciendo mucha obra de hormigón. Hicimos la chimenea esa que se ve grande, hicimos la base de la caldera, vertimos en una sola base 8.000 y pico de metros cúbicos de hormigón, que es una cosa, quizás el vertido de hormigón más grande que se hizo alguna vez en Uruguay. Estamos con un montaje de cañerías muy, muy importante, pero muy importante, y un montaje de equipos de componentes eléctricos muy importante también. Estamos en el consorcio del Ferrocarril Central, somos la otra empresa nacional. Sí, recordemos, el consorcio Vía Central está integrado por SACEM, Berkes,
la española SACIR y la francesa NG, ¿no? Exactamente. Nacionales somos dos, SACEM y Berkes. Nosotros tenemos la participación menor de todo el consorcio, pero somos uno de los 4 accionistas del consorcio y constructor del mismo. Tenemos una filosofía muy colaborativa de mucha asociación, estamos participando a su vez en una PPP educativa, que es, al igual que el ferrocarril, un proyecto donde no solo somos constructor, sino somos financiador, con 2 empresas de plaza, con SACEM y con Stiller. O sea, ahí están construyendo locales de qué, primaria, secundaria, ¿qué es? Son aulas educativas, son polideportivos, son diversos tipos de construcciones, son 44 centros. La verdad que es algo que está muy interesante por todo el país, que ya está en una etapa muy avanzada, que se viene inaugurando a buen ritmo, y que es una modalidad PPP en la cual nosotros justamente construimos y financiamos una obra a 15, 20 años aproximadamente, donde una parte la financian las AFAPs y demás, y otra parte la financiamos nosotros mismos los sponsors, ¿no? Y para terminar este recorrido, agrego otro paso que ustedes dieron. Recientemente Berkes incursionó también en el desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Bueno, tenemos 2 cosas más. Una es el desarrollo inmobiliario, que básicamente es una rama asociada a la construcción, pero que no es exactamente construcción, porque la construcción es una parte del desarrollo inmobiliario. Es algo que siempre hemos querido hacer, que nos pareció interesante. Llevamos ya hechos 3 proyectos, estamos lanzando ahora uno más importante con unos socios argentinos. O sea, ustedes impulsan, por ejemplo, barrios en la zona de Carrasco. Exacto. En Carrasco, en Pando hicimos uno de vivienda de interés social, que son 42 viviendas económicas. Hicimos otro en Colonia. Como todos los negocios, es un negocio donde uno va aprendiendo a medida que va evolucionando. Y a su vez, hace 2 años incursionamos en la vialidad. Compramos una empresa vial, RIK, una empresa uruguaya de 35 años de actividad, muy fuerte en lo que es la vialidad urbana, lo que es Montevideo y Canelones, y que además la estamos desarrollando en lo que es la vialidad industrial hacia el Ministerio de Obras Públicas, que le mantuvimos su marca, RIK, pero es, digamos, nuestra quinta pata, ¿no? O sea, hoy tenemos nuestras patas o digamos, áreas de actividad son la construcción, que ya hablamos de ella, la industria, que son los montajes mecánicos, tanques y cañerías, la eléctrica, que son montajes justamente propiamente dichos, la vialidad, y por último, la más antigua nuestra es la de energía, es la que ahora vuelve a hacer noticia a través de la compra de esta empresa que comentábamos. Sí. Vamos a ir eso enseguida. Después de la pausa me gustaría que nos concentráramos en la internacionalización que ha encarado Berkes Sociedad Anónima, y en especial esta compra de una empresa danesa concretada en estos días. Ya retomamos la entrevista con el ingeniero Pablo Bocchi, presidente de Berkes Sociedad Anónima. La empresa uruguaya Berkes, que opera hace 80 años en el sector energía y la construcción, anunció esta semana la compra de la compañía BW Energy de Dinamarca, una de las principales fábricas de calderas de biomasa en Europa. No es cosa de todos los días una noticia como esta, la noticia de que una firma de nuestro país compra una compañía europea importante. Bueno, ese es el motivo por el cual estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Pablo Bocchi, presidente de Berkes Sociedad Anónima. Ingeniero Bocchi, yo le decía, me parecía conveniente empezar esta entrevista con el repaso que incluyó justamente la primera parte, el repaso de la trayectoria, la historia de Berkes y su diversificación, su crecimiento y su diversificación. Vayamos al salto al exterior. Una aclaración antes de seguir. Hoy aún, ¿la empresa es 100% de capitales uruguayos? Hoy la empresa es 100% capitales uruguayos. Todo el capital está en el management. Yo sigo siendo el accionista principal, el resto está dentro de la dirección de la empresa que mantiene el management. Y sí, ese es una característica nuestra al día de hoy, Emiliano. ¿Y cuántas personas trabajan hoy? Es difícil dar un número, me imagino, porque en buena medida depende de las obras en las que están involucrados, exacto. pero...
Aproximadamente, en este momento somos unas 2.000 personas que trabajamos en la empresa, de las cuales unas 350 somos técnico-administrativos y unos 1.600, 1.700 son operarios. O sea, pagamos 2.000 nóminas mensualmente aproximadamente, eso varía, como bien decíamos. De los 350 técnico-administrativos, 150 somos profesionales universitarios. Tenemos más de 100 ingenieros de todas las ramas, civiles, mecánicos, eléctricos, químicos. Tenemos 20 y algo de arquitectos, 16 contadores, esto también de bachilleres de ingeniería, bachilleres de arquitectura y demás. Tenemos licenciados en psicología, en recursos humanos, en comunicación. Profesionales universitarios somos 150. O sea, nosotros, una cosa que decimos a esta altura, que nuestra mejor obra es el equipo que tenemos. Ese es un equipo humano que es el que permite estas cosas y el que nos ha permitido crecer como empresa acá y en el mundo, y de manera tan diversificada, ¿no? Tanto en áreas de actividad y en mercados. Eso es un poco nuestra realidad. Pero antes de seguir, justamente subrayo el número, 2.000 personas, cuando veíamos hace un rato, en los 90 eran 45 a 50, ¿no? Exactamente. Un crecimiento impactante. Pero bueno, decíamos, una empresa de 100% de capitales nacionales que ya tiene desde hace unos años presencia en el exterior. ¿Cómo fue ese proceso de inserción internacional? Bueno, eso comienza cuando tomamos la dirección de la empresa en el 96, empezamos a tratar de crecer primero acá, la empresa estaba en un tamaño bastante pequeño, y en un momento vimos que cuando viene la crisis del 2001-2002, Uruguay se hizo, entre comillas, más chico o más pequeño que lo que era, y dijimos, bueno, vamos a empezar a salir afuera. Ahí dijimos, ¿dónde podemos ir? Brasil, y empezamos a ir, yo siempre digo, en el TTL, nos tomábamos el TTL los martes, íbamos a Porto Alegre, volvíamos los jueves, y creamos Verques do Brasil en el sector de calderas, justamente, o de energía, calderas de biomasa, que es el que nos parecía que teníamos mayor diferencial, digamos, ¿no? O sea, ya en ese momento teníamos 3 de las 5 ramas que tenemos ahora, pero el que nos parecía que nos podía abrir más puertas era esa. Ahí creamos Verques do Brasil, yo siempre digo, muy a la uruguaya, muy románticamente, digo, o sea, muy yendo en el TTL literalmente, no podíamos ir ni en avión. En el 2006 creamos Verques Chile, desplazamos un gerente nuestro, Federico Rodríguez, y creamos Verques Chile, y en el 2008 aproximadamente tomamos el primer contrato en España, vendimos una caldera para Siemens, no un contrato muy grande en aquel momento, eran 8.8 millones de euros. El ingeniero Méndez, que hoy es el gerente de esta área, lo mandamos junto con otro ingeniero más, Mauricio Saldaña, a hacer una obra, siempre decimos, poco menos que con un lápiz y un tenedor, pero terminamos el contrato, creamos la empresa en España, y ya a partir del 2010 empezamos a animarnos a trabajar en Europa. Y ahí sí, del 2010 al 2020, aproximadamente 11 contratos en Europa. El donde más trabajamos fue en Francia, un país de nivel de ingeniería que nunca hemos visto tan exigente. Hicimos 4 calderas, 3 para un cliente muy importante, Saipol, que es el principal grupo aceitero francés, otra para una empresa de alcohol y azúcar, que es Cristanol. Hicimos 3 en Turquía, alguno en Hungría, uno en Eslovaquia, y siempre, digamos, en esa modalidad, digamos, con la pequeña oficina en España, todo el soporte de la oficina acá de Uruguay, al mismo tiempo que seguimos. Perdón, ¿y la fabricación dónde? Bueno, la fabricación ahí ya fue imposible hacerla en Uruguay, porque Uruguay se había ido encareciendo. Ese era un tema que iba a aparecer en esta conversación. ¿Cómo habían logrado ustedes, por ejemplo, este desarrollo en Europa? ¿Cómo habían manejado el factor costos, no? Bueno, muy buena la pregunta, Emiliano. Cuando empezamos con la caldera de Siemens, 2007, todo lo habíamos pensado fabricado en nuestro taller. Eso se empezó a cotizar un año antes y demás. En síntesis, cuando empezamos la obra, nuestra moneda nuestros costos se habían subido enormemente, los fletes y demás.
terminamos fabricando todo absolutamente en Europa, gran parte en Serbia, gran parte en España, alguna parte en Francia, y ahí aprendimos una cosa que era a fabricar con terceros. Y aprendimos a subcontratar y a tener controles de calidad, y hoy por hoy toda nuestra fabricación es tercerizada, porque además todo nuestro mercado está en el exterior. O sea, la fabricación uruguaya se ha vuelto muy, muy cara, lamentablemente, pero además de eso, hoy terminamos en una planta de energía en Colombia, en la selva, una planta que genera 5 megavatios de energía eléctrica en la selva contra Venezuela, que teníamos haciéndola en Brasil, pero que hubiera sido imposible hacerla en Uruguay. Hicimos una ahora en Guayana Francesa, igual que la anterior, que terminamos mandándola por barco desde Europa. Entonces, una cosa que aprendimos es que se puede integrar muy bien la producción en el mundo. O sea, el know-how, el diseño es uruguayo, el diseño es Verkes, la fabricación la tercerizan. Exacto, Emiliano. O sea, el know-how, todo el diseño es Verkes, toda la gestión de compras, contratos y la gestión de montaje es nuestra. Y lo que le entregamos al cliente es un producto llave en mano, que buscamos cómo fabricarlo en el lugar que sea más conveniente, con todos los controles de calidad bajo nuestra responsabilidad. Esa es la definición. ¿Y cómo llegamos en este proceso a la noticia de esta semana? Ustedes acaban de anunciar que Verkes compró una empresa de Dinamarca, la compañía de fabricación de calderas de biomasa BWE, que además tiene una filial en India. ¿Cómo se explica este paso? Bueno, se explica por esa suma de coincidencias de la vida, casualidades, empuje nuestro, de todo el equipo. Nosotros el año pasado, sobre noviembre, diciembre, dijimos, bueno, es hora de empezar a buscar tener más presencia en Europa, y dijimos, ¿por qué no intentar comprar una empresa fabricante de calderas europea? Pensamos en una alemana, en una belga, en una francesa, que nos parecían países de mucho prestigio de ingeniería además, y creo que es una de las tantas locuras, entre comillas, que a veces se nos ocurre hacer, entre comillas digo, porque en el fondo siempre después las hacemos con la mayor responsabilidad. Increíblemente, unas semanas después, un conocido que es broker, que nunca habíamos hablado con este tema, nos avisa que se había enterado a través de una red de asociaciones de venta de empresas, que una empresa muy prestigiosa, que es esta, estaba iniciando un proceso de venta, y que bueno, que nos podía interesar. Ahí empezamos un proceso sobre diciembre del año pasado, que llevó más de 6 meses, que termina en que nosotros terminamos comprando la división calderas de este grupo. Este grupo, la historia es bastante interesante. Es un grupo danés, un grupo más de 150 años de antigüedad, Burmeister & Wain, que nace como un astillero de barcos muy importante, hasta con apoyo de la corona danesa, que al mismo tiempo crea una división de calderas y una división de motores diésel, que son muy famosos. La fabricación de barcos la tuvieron hasta hace unos 20, 30 años. La fabricación de calderas es un tema histórico de esta empresa. Es posiblemente el fabricante de calderas más antiguo del mundo, o uno de los 2 fabricantes más antiguos del mundo, junto con Babcock & Wilcox. Y esta empresa, que a esta altura ya tiene 140, 150 años, que pasó por diversos dueños, actualmente pertenecía a un grupo muy grande del tipo nuestro, que se dedicaba no solamente a las plantas de energía, sino a los montajes grandes y las plantas llave en mano y la operación y mantenimiento de plantas, que pertenece a un grupo japonés hoy. El grupo japonés entiende que el tema de las calderas ya no está más dentro de su negocio principal y decide vender esta división. Y esta división básicamente es toda la oficina de diseño, supervisión y demás de ellos en Dinamarca, que son unos 27 ingenieros daneses de un nivel muy, muy alto. Y además tiene una filial en India, con un pequeño equipo de ingenieros de la India, que es un mercado fuerte para ellos, que es lo que terminamos adquiriendo. ¿Y cuánto cuesta una operación como esta? ¿Cuánto cuesta una compra? ¿En qué situación se encontraba la empresa? ¿Cómo termina siendo accesible para una firma uruguaya? Supongo que son preguntas que se están planteando en este momento de los oyentes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, primero tenemos un acuerdo de confidencialidad. Toda la negociación la llevó adelante el equipo nuestro, por el ingeniero Aramendía, que es nuestro gerente general, conjuntamente con todo el resto del equipo, con nuestro gerente financiero, que es Laura Pernas, nuestro director comercial, Rafael Vendrasco, y el equipo nuestro de energía. Y si bien no podemos dar el monto, porque tenemos un acuerdo de confidencialidad firmado con esta firma, es una operación importante, por lo menos para nosotros, para nuestro mercado, que ahí lo que se hizo fue una cosa bastante interesante. Se hizo una negociación, a mi entender, muy honesta y muy inteligente. Dinamarca tiene fama de ser un país de una alta ética, de uno de los países mejores del mundo para hacer negocios, y ahí lo que entendimos es que lo más justo era hacer una valoración de la empresa, que es un precio fijo base que vamos a pagar durante 3 años, más un precio variable que va a depender de cuánto logremos hacer con la empresa. Entonces, la suma de los dos precios, el fijo más el variable, van a dar el precio final, que si todo se hace bien, se va a amortizar rápidamente, porque en la medida que el variable sea más alto, quiere decir que hubo más actividad, va a ser mejor negocio para ellos, pero más fácil para pagar para nosotros. Y lo que empezamos ahora es un proceso en el cual ya tomamos control de la empresa hace 2 semanas, en conjunto con ellos, mientras se hace, digamos, es como el auto sigue andando, lo que estamos haciendo es en ruta, cambiando, de acá a diciembre vamos a ir cambiando el piloto por el copiloto, pero sin que el auto pare, y a partir de enero el auto, que es la empresa en definitiva, va a estar bajo control nuestro. Ya desplazamos nuestro gerente financiero de España para allá, nuestro gerente de área también. Esta semana está nuestra jefa de cotización, o sea, vamos a desplazar, en este momento tenemos 4 personas nuestras de alto rango allá, vamos a desplazar alguna más. Y la idea es que esta empresa siga trabajando independiente con su marca propia, que es una marca muy prestigiosa. BW Energy quiere decir Baumeister and Wayne Energy. Uh-huh. En paralelo con nuestra marca. Un detalle, Emiliano, nosotros hace 40 años que hacemos calderas de biomasa muy grandes y muy complejas, de hasta 100 toneladas de vapor hora, que es un tamaño muy importante. Esta empresa hace lo mismo, pero con un rango de hasta 300 toneladas de vapor, entonces, y más complejas todavía. Entonces lo que nos da es un rango de soluciones más amplio y más complementario, pero que además permite que nuestro rango permanezca. Entonces, esa es un poco la idea, seguir en paralelo con las dos compañías, pero bajo el control y gestión nuestra. ¿Y se va a dirigir desde acá la empresa, en definitiva? La empresa se va a dirigir, sí, desde acá, desde la filial nuestra de España, pero también con gerentes nuestros trabajando allá. Uh-huh. Nos tiene muy sorprendidos la receptividad del equipo danés. El equipo danés son, como decíamos, 20 y pico, casi 30 personas, de 20 años de antigüedad. Claro, es imposible no preguntarle con qué talante el equipo, bueno, quizás primero la empresa, pero sobre todo pues el equipo se entera y asimila que vienen unos uruguayos como dueños, ¿no? Bueno, yo me río de lo mismo porque hace 10 días están el ingeniero Steven Vinson y el ingeniero Ignacio Méndez, nuestros, viviendo allá. Son 2 muchachos muy jóvenes, tienen menos de 40 años los dos, a pesar de que están hace muchos años con nosotros, y nos decían que es increíble la alegría con la cual los daneses, incluido el director general de la empresa, que tiene 50 y largos, el ingeniero Fleming, han tomado esto. ¿Y por qué? Primero porque ellos ya nos conocían. Cuando hicieron el vendor list, ellos mismos, digamos, la lista de empresas que le podían vender, ellos mismos nos sugirieron como potencial comprador, lo cual fue una sorpresa muy grata para nosotros. Lo otro es que ellos, en definitiva, valoran mucho que la empresa que los compra, que somos nosotros, tenemos el tema calderas en el ADN, o sea que ellos tenían posibilidad que los comprara una empresa industrial, que los comprara una empresa, un fondo de inversión, o lo que sea, pero pocas opciones de que los comprara una empresa del mismo palo, como decimos nosotros. La otra es que los daneses son muy respetuosos, son muy receptivos, lo que vamos viendo que tiene una cultura de trabajo escandinava, habíamos visto mucho acá con los finlandeses en las plantas de celulosa, nunca con los daneses.
pero verdaderamente está siendo muy fluido el trabajo con ellos. Ahora en 2 semanas vamos a estar allá con ellos, junto con el ingeniero Aramendía, haciendo una presentación formal de la dirección nuestra a todo el equipo, hablando con ellos, yendo a almorzar, a cenar y demás. Nosotros pretendemos que sean una parte más de nuestro equipo, que se sientan integrantes nuestros y nosotros integrantes de ellos, manteniendo la identidad. Pero yo te diría, Emiliano, que lo más importante para nosotros justamente es esto último, de cómo ellos han tomado esto, porque para nosotros es el mayor desafío, ¿no? Claro. O sea, tenemos un problema cultural, de lengua y demás, y todavía nos falta el segundo capítulo, que es hacer esto mismo con los 5 ingenieros indios que están en la India, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué implica este salto que ustedes están dando con la compra de BWE? ¿Qué implica en el proceso de internacionalización? ¿Cómo cambia ahora la operativa? ¿Cómo cambian los negocios de Verkes? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros hace unos años hicimos a nivel de la dirección de la empresa nuestra una planificación que hacemos entre 30 personas y dijimos, bueno, queríamos llegar al año 2023 con una facturación de 150 millones de dólares por año, estamos ya cerca de los 130, pero a su vez dijimos, queríamos que eso fuera en algún momento 50% en Uruguay, 50% en el exterior. Para eso trazamos todo un plan, que esto es parte de eso, en el cual queremos, digamos, tener a nivel de Sudamérica y a nivel de Europa, y ahora se nos coló India porque venía en el paquete, pero bueno, bienvenido sea, una participación importante en el tema principal nuestro exportable, digamos, que es el de las calderas, el de las plantas de energía. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es aprender más lo que ya venimos haciendo, que es trabajar en otros países, en otras lenguas, en otras culturas. Nos ayudó mucho algo acá, que fue el hecho de trabajar en las plantas de celulosa. Nosotros trabajamos mucho en Bodmi en su momento, UPM actual en 2006, lo mismo en Montes del Plata después en el 2012 y más ahora. Esas han sido cartas de presentación para Verkes. No solo cartas de presentación, hemos aprendido mucho. Aprendimos a trabajar con contratos de nivel europeo, con clientes europeos, donde se dio un proceso virtuoso en el cual nuestros ingenieros aprendieron a trabajar con ingenieros europeos en contratos que son acá, pero son de corte europeo, para después esos mismos ingenieros ir a Europa a hacer varias de las plantas y muchos de esos volver. Entonces, a nosotros esta experiencia que empieza en Uruguay nos ha permitido crecer a nivel internacional, digamos, con un gran profesionalismo. Yo destaco acá, sinceramente, y creo que esto, además de ser bueno para nosotros, es bueno para el país, porque realmente esto es mérito de un equipo de más de 100 profesionales uruguayos, que son los que están atrás de esto hace años, con un compromiso increíble, trabajando seriamente, éticamente, y que eso es lo que estamos apostando, ¿no? Nosotros siempre decimos, nuestra empresa tiene 82 años de vida y tenemos que trabajar para que tenga 82 años más, que no vamos a estar nosotros, obviamente, no sabremos ni quién estará, pero creemos que hay un legado de cosas bien hechas, de seriedad, de profesionalismo, y creemos una cosa, por último, que es que el mundo es muy grande, está lleno de oportunidades y realmente creo que vale la pena el esfuerzo, cuesta mucho, nosotros hace ya casi 20 años que estamos haciéndolo, y del TTL, digo el TTL siempre porque suena muy romántico, o el EGA también, hemos aprendido a hacerlo de otra forma, hemos hecho contratos en 18 países, hemos aprendido a contratar gente, manejar, pagar, administrar, tener cerca de 20 sociedades, todas bajo un holding, pero todo lo ha hecho un equipo uruguayo. O sea, eso es una cosa que nos llena de orgullo. Hay un contexto internacional que favorece esta línea de negocios, ¿no? El mercado de las energías renovables se ha vuelto muy dinámico por los compromisos que los países han ido asumiendo con el objetivo de reducir el calentamiento global, ¿no? Sí, eso empieza en el 2008 con el protocolo de Kioto, que después no fue ratificado por Estados Unidos y, bueno, de alguna forma la Unión Europea sí lo siguió llevando adelante, Estados Unidos se plegó después, pero ahora la sensación que tenemos es que con todos los programas de ayudas gubernamentales que se están dando en lo que es primero el programa
de lo que sería esta especie de plan Marshall moderno, que es la inyección de infraestructura en Estados Unidos y ahora en la Unión Europea, que es monstruoso. El de la Unión Europea, por ejemplo, tiene un capítulo para inversión en energías renovables infinito. Entonces sí, creemos que hay una oportunidad muy, muy grande, que la conciencia sobre lo ambiental es cada vez más alta, y creo que en este momento lo que hay es una oportunidad enorme en este mundo, que bueno, es la que confiamos que podamos tomar de la mejor forma. En paralelo nosotros todos los días tenemos que seguir operando, construyendo, haciendo cosas. Tenemos la suerte y la desgracia de que solo dependemos nosotros mismos, entonces eso nos obliga a salir todos los días a salir adelante, y creo que bueno, que es algo interesante de hacer y de transmitir a los demás, o sea, el hecho de que se puede. Sí, es especialmente notable el caso porque creo que últimamente estábamos acostumbrados a que la internacionalización de empresas uruguayas, la salida al mundo, incluso con casos de mucho éxito, se daba por el lado de tecnologías de la información, software, servicios. Acá tenemos a los fierros, ¿no? Los fierros literalmente uruguayos o tecnología de fierros uruguayas desarrollándose fuera del país y con mucha fuerza, ¿no? Sí, pero con mucha base tecnológica, ¿no? No, de acuerdo. Tenemos un departamento de diseño muy potente, o sea, tenemos... Nosotros en todo este proceso ya hace 18 años que trabajamos asistidos por una empresa de diseño alemana, Error Kessel de Berlín, con la cual vamos a seguir trabajando. Y una cosa que hemos visto que el nivel de nuestros ingenieros, ahora el gerente técnico nuestro, el ingeniero Alejandro Planchón, de la parte de calderas, tuvo la oportunidad de haber viajado a Alemania varias veces, ahora cuando estuvo en Dinamarca, una cosa que fue notable, que el nivel de él era equivalente al nivel de los ingenieros daneses. O sea, Uruguay tiene un muy buen nivel de academia, eso hay que destacarlo, en todas las especialidades. Hablo de eso, la nuestra, que es la ingeniería, pero creo que realmente eso, así como la informática, seguramente sea una de las claves del éxito que el país ha tenido, que tú mencionabas. Yo creo que en otras ramas de la ingeniería también se da, y es algo que realmente podemos estar orgullosos de ello todos los uruguayos, ¿no? En mi caso particular, yo soy ingeniero civil, soy ingeniero industrial, y reconozco las capacidades que tiene hoy el país. O sea, nuestros ingenieros, realmente no solo nuestros, sino muchos otros colegas de otras empresas, son personas muy capaces, inclusive en la gestión, o sea, en salir a otro país, implantarse, gestionar gente, gestionar recursos, es algo que realmente vale la pena destacarlo y hacerlo. Ingeniero Pablo Bocchi, presidente de Berkes Sociedad Anónima, bueno, felicitaciones por este paso, suerte con las etapas que se vienen, nos mantendremos en contacto y ahora lo dejamos seguir rumbo a 33, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias Emiliano por el tiempo, gracias por las felicitaciones. Nosotros siempre decimos, en esto hay que siempre mantener la humildad, porque el camino siempre es largo, los desafíos y las dificultades están en el mismo. Mientras tanto, disfrutando, sí, evidentemente con alegría, pero bueno, seguimos camino hacia la inauguración de esta planta y estamos en contacto. Y bueno, saludo a la audiencia y de nuevo muy amable como siempre y muy claro, Emiliano. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Hasta luego, un abrazo. Chau, saludos a todos. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia y el arte UI. Antes pasamos por el cuadro de hoy seguramente.